cuando hablamos de tratamiento de semillas para soja hay que entender tres conceptos muy importantes, que es el primero es el valor de la inoculación, el segundo es la práctica agronómica per se o el proceso de formación, y la tercera pata es la de complementar a ese valor de la inoculación con una fertilización de fósforo y azufre como una buena práctica agronómica para el productor. La soja es un cultivo que tiene una alta demanda de nitrógeno, ¿sí? Ese nitrógeno, para darles una referencia, está en el orden de los 80 kilos de nitrógeno por tonelada de grano producido. Ese nitrógeno la planta lo tiene que tomar de algún lado y lo toma o bien del suelo, ¿sí? Básicamente la mineralización de la materia orgánica del suelo, o lo toma del aire, ¿sí? De forma atmosférica. Claramente hay un proceso natural que se da en muchas especies, que es justamente un proceso de simbiosis en el cual hay una bacteria, Bradyrhizobium japonicum, que es muy específica para la semilla de soja, que es capaz de hacer un proceso de simbiosis en el cual toma nitrógeno atmosférico para la planta, se lo transmite a la planta o se lo pasa a la planta en forma de aminoácidos, y la planta, como es una simbiosis, o sea, es un win-to-win, o sea, gana por un lado la planta y gana por el otro lado la bacteria, la planta le da a la bacteria energía en forma de ATP. Eso es lo que se denomina el proceso de fijación biológica. La importancia de inocular el cultivo de soja es básicamente porque la demanda de nitrógeno que tiene el cultivo es muy alto, a razón de esos 80 kilos de nitrógeno por tonelada. Si uno toma una zona promedio, vamos a hacer cuentas redondas, de 3.000 kilos de soja por hectárea, necesita a razón de 240 kilos de nitrógeno. Eso pasado a urea, que es un fertilizante, una formulación, estamos hablando de casi 500 kilos de urea que habría que agregarle a ese cultivo para suplir la demanda total, que no significa que se va con el grano, pero es la demanda de ese cultivo. Entonces, claramente echarle 500 kilos de urea a un cultivo de soja es totalmente antieconómico. Y si tenemos un proceso natural que se nos da en la naturaleza, que es justamente la fijación biológica que me llega a captar ese nitrógeno del aire y poder dárselo a la planta, es que nosotros creemos fervientemente que la inoculación es un proceso natural que se da y que me llega a cumplir y suplir parte de esa demanda de nitrógeno que tiene o que necesita el cultivo. Yo les decía que es importante cumplir parte de esa demanda, o que la inoculación suple una parte de la demanda total de nitrógeno, porque de ese total, básicamente, nosotros, estudios hechos acá en la Argentina con suelos como Colino, con investigadores como Colino, Salvagiotti, etc., han determinado que los suelos de la Argentina podemos llegar a andar en el orden entre el 60 y el 70-75% de esa demanda total suplida por la inoculación. El restante 25% tiene que venir del suelo, básicamente. O sea, básicamente viene de la materia orgánica, la mineralización y de parte de esos nitratos que pueden estar en el suelo y que las raíces de la planta de soja lo toman, ¿sí? Pero debe quedar claro que la inoculación no suple el 100% de la demanda, sino que acompaña parte de lo que entrega también el suelo. A nivel promedio de país, el porcentaje de inoculación de la semilla de soja ronda en el 80% y varía de acuerdo a las zonas.